viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Víctor, ¿pusiste a grabar ya? Sí, profe. Listo, comenzamos. Vamos a hablar de monitorización electrónica fetal. También existe el monitoreo computarizado fetal. Y es que no hay que colocarle un monitor fetal, sino que, bueno, tiene lo mismo. Tiene, ya enseguida les explico, les muestro. Tiene el Doppler, tiene el toco, pero en vez de estar conectado a un monitor fetal que es más sencillo, está conectado a un computador y el mismo computador es el que saca todos los parámetros, le dice cómo está la frecuencia, la variabilidad, la aceleración, la desaceleración y casi que le da el diagnóstico. Pero no sé la verdad, y aunque el monitoreo fetal computarizado está aquí en Medellín hace más de 20 años, y es más, en Río Negro tienen uno, no sé si es que sea muy costoso, la verdad, pero no se ha como masificado, no, más bien poco. Bueno, entonces yo les voy a mostrar el monitoreo fetal normal, el que ustedes van a encontrar en los pueblos, en Manrique, ¿dónde más lo van a ver? En Río Negro, en Manrique, bueno, y casi todos los hospitales tienen un monitor fetal. Y en algunos servicios de urgencias también lo tienen. Bueno, lo primero es que nos familiaricemos con unos términos que son importantes para que más adelante sepan qué es lo que está pasando en ese bebé. Entonces, uno, la hipoxemia, recuerden que es una disminución del contenido de oxígeno en la sangre, mientras que la hipoxia es disminución del oxígeno en el tejido. La acidemia es un aumento de la concentración de hidrogeniones en la sangre, definida por un pH de arteria umbilical menor a 7. Acidosis es un aumento de la concentración de hidrogeniones en el tejido. Y la asfixia es hipoxia con acidosis metabólica. ¿Qué es un monitoreo fetal? Sencillito. Eso es una técnica que consiste en monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, las contracciones uterinas y hace un registro gráfico de esas dos cosas, de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas. Un monitoreo fetal es, haga de cuenta, un electrocardiograma, es lo mismo, pero del bebé. Dos señores, Caldeiro y Hermógenes, por allá en 1960, comenzaron a realizar diferentes estudios y lograron hacer una asociación entre la morbimortalidad perinatal por asfixia y las desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto. Y de allí en adelante, pues ya se estableció que esas alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal en relación con las contracciones uterinas eran consecuencia de hipoxemia o de acidemia fetal. ¿Para qué sirve entonces un monitoreo fetal? Hasta el momento es el mejor método conocido de amplia distribución. Su aprendizaje y su interpretación es fácil y es indispensable, pues cualquier médico que atienda mujeres en embarazo sepa leer un monitoreo fetal. Ese monitoreo fetal tiene muy buena sensibilidad, pero muy mala especificidad. ¿Eso qué quiere decir? Vea, tiene un valor predictivo negativo de 98% y un valor predictivo positivo del 15%. ¿Qué quiere decir? Que tenga muy buena sensibilidad y muy mala especificidad. Quiere decir que el monitoreo fetal, que usted vea bueno, usted quédese tranquilo. Ese bebé va en Ferrari, ese niño no, todo bien. No le va a pasar, pues no tiene nada, está súper bien. Pero el monitoreo fetal, que usted vea malo, alterado, categoría 2 o categoría 3,
aunque usted lo vea categoría 2 o categoría 3, no necesariamente quiere decir que ese bebé esté mal. Solamente el 30% va a estar mal. De 10 bebés, de 10 bebés que tengan un monitoreo malo, solamente 3 realmente están malos, o sea, tienen asfixia neonatal, perdón. Entonces, pero si a usted un monitoreo le sale malo, usted no se va a quedar tranquilo a decir, no, este debe ser de los 7 que sí van a salir buenos. Me voy a quedar relajado, porque lo más horrible que le puede pasar a cualquier médico, llámese general o especialista, es o que se le muera una mamá o que se le muera un niño. Eso es horrible. Muy bien. Entonces, el monitoreo fetal es un método de evaluación de esa unidad fetoplacentaria durante el trabajo de parto. Y el hecho de que usted esté haciendo un monitoreo fetal, máxime si es un monitoreo fetal continuo, que usted durante todas las horas del trabajo de parto está monitorizando a esa paciente en todo momento. Está viendo minuto a minuto cuándo hace desaceleración, cuándo hace aceleración, cuándo hay una contracción o no contracción, esa desaceleración es tardía o variable o prolongada, etcétera. Entonces, el hecho de que usted lo tenga monitorizado, eso hace que se aumente el riesgo, como les digo, solamente tiene una sensibilidad del 30, es decir, de 10, por lo general 6 o 7 van a estar bien, así el monitoreo esté mostrando malo. Entonces, eso le genera pues al clínico, al médico, mucha ansiedad. Entonces, cuando usted ve un monitoreo malo, usted no se queda esperando a ver si es que se ve, ¿será que si se muere o no se muere? Usted inmediatamente, ¿qué? O lo remite, o lo opera, o brega a ver cómo es que va a sacar ese niño. Entonces, obviamente, mientras más monitoriza uno un trabajo de parto, pues más seguro está usted. Si el bebé está bien, perfecto, pero si el monitoreo muestra que está malito, usted mismo lo opera. Cuando saca el bebé estaba bien, pues gracias a Dios, pero entonces el monitoreo fetal continuo aumenta el riesgo aumenta el número de cesáreas o de partos vaginales asistidos con forceps. El sufrimiento fetal agudo también es conocido como estado fetal no tranquilizador. Hasta hace bueno, no muchos años, tampoco muchos, póngale, no sé, hasta hace 5 años o más, cuando usted ve un monitoreo fetal alterado, usted colocaba se pasa cesárea o se remite o tal cosa por sufrimiento fetal agudo. Y todos los abogados que demandan a médicos, no, mejor dicho, eso era como darles azúcar, o sea, donde veían sufrimiento fetal agudo, por ahí se metían y te demandaban. Entonces, hoy en día en las historias clínicas, muchachos, cuando el monitoreo salga mal o cuando ustedes estén evidenciando algún tipo de hipoxia fetal, no vayan a colocar en la historia clínica sufrimiento fetal agudo, no, coloquen estado fetal no tranquilizador. ¿Listo? Y ya todo el mundo sabemos que eso es un sufrimiento fetal agudo. Estado fetal, apréndase en eso, cópienlo. Estado fetal no tranquilizador. Entonces, se pasa a cesárea por estado fetal no tranquilizador. Se remite paciente traslado primario por estado fetal no tranquilizador, caracterizado por desaceleraciones tardías de tanto, y dicen cuánto dura, cuántas se presentan en 30 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ese estado fetal no tranquilizador, ¿qué es? Entonces, es una entidad, es un disturbio metabólico que va a llevar a qué? A una hipoxia, a una acidosis y que va a provocar lesiones graves e incluso la muerte en el bebé. ¿Cuáles son las indicaciones de hacer un monitoreo fetal? Entonces, lo primero que quiero que les quede muy claro es: no todas las mujeres requieren un monitoreo fetal intraparto, no todas, y menos que sea continuo. No todas las mujeres necesitan eso. ¿Usted cómo puede monitorizar un trabajo de parto?
pues si usted es muy calidoso y es de la vieja guardia, con esta vaina que se llama la campana de pinar. Eso es una campanita ahí de madera y hay quienes escuchan con eso. Eh, yo lo he intentado, pocas veces lo logro, pero de que se puede, se puede. Bueno, más fácil, podemos escuchar la fetocardia con un fonendoscopio. Listo. El que tiene el oído bien entrenadito con un fonendoscopio se escucha con alguna facilidad. Y obviamente la mayoría que ni con la campana de pinar ni con el fonendoscopio son capaces de escuchar una frecuencia cardíaca fetal, entonces utilizamos el ecotoner. Listo. Que este ecotoner es como un radiecito, él simplemente prende, apaga y da sonido, y cuando usted lo pone en el dorso del bebé, o sea, en la parte de la espaldita del bebé, de acuerdo a las maniobras de Leopold que usted ya hizo y definió dónde queda el dorso del bebé, usted pone este ecotoner ahí y eso es un Doppler. Entonces, usted escucha la frecuencia cardíaca fetal como algo así. Así se escucha. Y así lo vamos a escuchar pues cuando estemos arriba en Río Negro, en Manrique, perdón. Bueno. ¿Por qué no todas las mujeres requieren monitoreo fetal intraparto? Porque esas mujeres que son sanas, con embarazos normales, que no tienen, que son mayores de 18, menores de 35, no tienen ninguna alteración, no son preclánticas, no son diabéticas, no tienen toxoplasma, no son hipotiroideas, fueron a 7, 8 controles prenatales, tienen todas sus ecografías bien, todo está supremamente bien. Usted no necesariamente la tiene que monitorizar, no tiene que hacerle monitoreo fetal. Usted lo único que le hace es que durante el trabajo de parto activo, cada media hora le mira la frecuencia cardíaca fetal por 1 minuto. Y si esa frecuencia cardíaca fetal está normal, usted queda tranquilo, ¿ya? Normal. ¿A qué mujeres sí o sí tiene que hacerles monitoreo fetal por riesgo de muerte perinatal, encefalopatía hipoxicoisquémica, etcétera? Entonces, toda paciente que tenga un RCIU, toda paciente con diabetes gestacional, toda paciente con preeclampsia, que tenga lupus o síndrome antifosfolípido, que tenga enfermedades de células falciformes, que se haya isoinmunizado, que tenga una isoinmunización materna o que tenga un antecedente de un óbito fetal. En el embarazo anterior o en uno de sus embarazos, uno de sus bebés se murió solito, listo, después de la semana 20 de gestación. Entonces, ¿cómo se realiza un monitoreo fetal? Muy sencillo. Vea pues para que encuentre. Este es el monitor. Esto es un monitor fetal. ¿Y el que le muestra a usted? Le muestra la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Y le muestra los milímetros de mercurio de cada una de las contracciones, ¿ok? Y él va sacando un papel y va marcando en el papel. Este papel es un papel químico, igualito al del electrocardiograma. Por eso cualquier médico que le quiera mamar gallo por allá y lo mande a que traiga la tinta para el electrocardiógrafo o para el monitor fetal, le estás mamando gallo porque eso no tiene tinta. Listo, eso funciona con calor y una agujita se calienta y va marcando en el papel químico. El electrocardiógrafo, el monitor fetal tiene un toco y un Doppler. ¿Listo? El toco, como su nombre lo dice, toco dinamometría o contracción, el toco va aquí, en el fondo uterino. Y el Doppler, al igual que el ecotoner, va donde esté el dorso del bebé o la espaldita del bebé. La mamá no puede estar acostada del todo, no es muy buena posición, no se coge bien la frecuencia cardíaca y puede cambiar. Debe estar semisentada o acostadita en decúbito lateral. Ese cúbito lateral puede ser derecho o izquierdo, no hay ningún problema. Si es izquierdo es mejor. Listo. El Doppler entonces evalúa la frecuencia cardíaca y la variabilidad
y las aceleraciones y desaceleraciones, y el toco evalúa la intensidad y el número de contracciones en un tiempo determinado. Entonces, la interpretación de la monitoría fetal, al momento de usted evaluarla, tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos. Bueno, vamos a irlo avanzando, pero esto es lo que ustedes van a ver. Esto es un papel, ¿cierto? Un papel de monitoreo fetal. Listo. ¿Qué tiene? Tiene unos cuadros superiores, luego una raya en blanco y luego unos cuadros inferiores. En los cuadros inferiores se van a marcar las contracciones que mida el tocodinamómetro, o sea, el toco. Y en los cuadros de arriba se van a marcar la frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones y las desaceleraciones. Todos estos papeles, usted tiene que tener en cuenta una cosa. Uno, cómo está marcando el papel. Por lo general el papel marca 1 centímetro por minuto. Vea que este ejemplo dice que está marcando 2 centímetros por minuto. El papel le muestra la fecha, qué día es y la hora en la que usted está haciendo eso. ¿Para qué? Para que, al igual que un electrocardiograma, usted sepa ese monitor fetal, en qué fecha se hizo y a qué horas fue. Porque no es lo mismo un monitor fetal de la mañana, a las 10 de la mañana y puede que a las 11:30 o a la 1 el bebé empiece a hacer un estado fetal no tranquilizador. Entonces usted dice, no, pero es que mire que al momento de que le hagan una demanda o cualquier cosa, usted mostrar que si el bebé nació deprimido, con hipoxia o con una parálisis cerebral infantil, usted dice, pero mire que el bebé nació hasta ahora y yo 1 hora antes o 40 minutos antes le hice este monitoreo y estaba normal. Entonces, bueno, ya eso le sirve para alegatos legales y todo el cuento. Este monitor, mire que tiene como unos números así, chuiqui, chuiqui, chuiqui. Más o menos, por lo general, de acá a acá hay 10 minutos. Cuando usted lo pone a correr, a 1 centímetro por minuto. A 1 centímetro por minuto. ¿Listo? Y mire que aquí dice 60, 80, 100, 120, 140. Esa es la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, mire que acá este monitor está marcando todas estas líneas, así, como los pelos del Simpson, así como montañitas, más o menos alrededor de 140. O sea que la frecuencia cardíaca fetal de este bebé es más o menos 140. Si la estuviera marcando por acá, la frecuencia cardíaca fetal de ese bebé fuera 60. ¿Listo? Y se le está muriendo, mijo. Entonces, eso. Y si estuviera por acá arriba esa raya de pelitos de Simpson, entonces estuviera la frecuencia cardíaca fetal en 200. ¿Qué quiere decir? Que si este es 80 y esto es 100, cada cuadrito pequeño son 10 latidos. Entonces 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. ¿Listo? Y aquí marca las contracciones. Muy bien. ¿Qué va a evaluar? ¿Qué mira usted en un monitoreo fetal? Va a mirar contracciones uterinas, la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, si hay aceleraciones, si hay desaceleraciones y qué tipo de desaceleraciones y cuáles son los cambios o las tendencias a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque un monitoreo fetal, para que sea significativo, usted lo tiene que dejar rodar entre 20 y 30 minutos. Bueno, para hablar de las contracciones uterinas, entonces mire aquí lo que yo les dije. Mire que este es el mismo papel, tiene cuadritos arriba, una raya blanca y cuadritos abajo. Y en la rayita blanca por lo general está la fecha, la hora en la que está corriendo el papel y la velocidad del papel, que por lo general siempre se pone a 1 centímetro por minuto. 1 centímetro por minuto. Lo mismo que un electrocardiograma. Dependiendo la velocidad a la que vaya el electrocardiograma, usted tiene que mirar a qué velocidad está, porque si no le va a dar siempre un QT por allá todo amplio. O le va a cambiar pues los análisis de la onda P o del QRS. Muy bien. Entonces, estas son las contracciones.
¿Qué quiere decir? Yo ya le dije que entre estos, mire, entre estos números y estos números, por lo general hay 10 minutos. En algunos papeles hay 9 minutos. Entonces, ¿yo qué mido? Yo no me pongo a mirar cuadrito por cuadrito, cuadrito por cuadrito, sino que yo digo, bueno, si de acá a acá, si de acá a acá hay 10 minutos, entonces en estos 10 minutos hubo 1, 2, 3, 4 contracciones. Y en estos otros 10 minutos, de acá a acá, hubo 1, 2, 3, 4 contracciones en 10 minutos de buena intensidad. Listo. Unas buenas montañitas ahí. Muy bien. Para usted cuantificar las contracciones, mira cuántas contracciones hay en 10 minutos en un periodo de 30 minutos. Por ejemplo, aquí solamente estamos viendo un periodo de 20 minutos. De acá a acá hay 10 y de acá a acá hay 10. Normal es que haya 5 o menos contracciones en 10 minutos. Cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos, o sea, 6 contracciones o más, hablamos de una taquisistolia. Y cuando hay, taquisistolia. Bueno, y cuando hay una taquisistolia, pues hay que valorar si hay presencia o ausencia de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que ahorita ya miramos que es una desaceleración. El término taquisistolia usted lo va a utilizar cuando la paciente tenga contracciones esporádicas, o sea, que ella tiene 6 o más contracciones por ella solita, o cuando tiene 6 o más contracciones y usted le está colocando un oxitocina, que lo que hace es generar contracciones uterinas. O sea, la taquisistolia se aplica para cualquiera de esas. O sea, así usted le esté generando las contracciones o la paciente solita esté teniendo una taquisistolia. La frecuencia cardíaca fetal basal. ¿A qué nos referimos con la basal? Entonces yo le decía ahorita, mire que por ejemplo acá, si uno pudiese ver, si este es 120, este es 140, pues la mitad sería como 130, por aquí viene como en 130, por acá sigue en 130, por aquí vuelve y la coge. Entonces usted hace como una raya imaginaria en donde usted dice la mayoría de la frecuencia cardíaca fetal se encuentra, ¿cierto? Pues por aquí hay unas que se suben y otras que se bajan, pero mire que esto ya, ahorita miramos que estos son aceleraciones y usted tiene que delimitar una línea de base. Aquí en este caso, a vuelo de pájaro, yo diría, aquí la línea de base es 130, 130, 130, por aquí una aceleración, por aquí posiblemente una desaceleración, ¿cierto? Y 130 es la línea de base. Entonces, así usted tiene que generar una línea de base de la frecuencia cardíaca fetal en una ventana de 10 minutos. Entonces, mire acá, por decir algo, mire acá. Mira que por aquí una desaceleración, pero entonces usted dice, no, los pelitos del Simpson, la línea de base, los dientecitos de serrucho están por acá. Bueno, por aquí una, pero esta no la tomo en cuenta porque fue una aceleración y vuelve y está acá y vuelve a haber otra aceleración. Entonces usted dice, la línea de base está por acá. Conclusión, si esto es 120, 130, 140, la línea de base está en 130. ¿Ok? Esa es la línea de base. Tiene que tener siempre una línea de base. Entonces usted dice, ¿cuál es la frecuencia cardíaca fetal basal? Es 130. Lo normal es que un bebé, el corazoncito lata de 110 a 160 latidos por minuto. Hablamos de taquicardia fetal cuando está mayor a 160. Y hablamos de bradicardia fetal cuando está menor a 110. Habrán algunos monitoreos fetales que porque o están mal posicionados, el Doppler y el Doppler está mal posicionado, o la mamá se está moviendo mucho y eso es para arriba y para abajo. Y uno aquí, mire que es muy difícil determinar cuál es la
la línea basal de la frecuencia cardíaca fetal. En ese caso que le toca a uno, no, vaya, mire a esa paciente, dígale que se calme, mire a ver qué es lo que tiene, si mucho dolor, si muchas contracciones, hágale un tacto vaginal a ver si es que ya está en 9 o en 10 de dilatación, póngale de pronto algo de analgesia si es que tiene mucho dolor y le dice lo importante que se quede quietecita en decúbito lateral izquierdo o derecho, semisentadita para poder hacer un buen trazado del monitoreo. Bueno, entonces ya entendieron, frecuencia cardíaca fetal normal de 110 a 160. Por encima de 160 es taquicardia fetal, por debajo es bradicardia fetal. Bueno, vamos a hablar de la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Son esas fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal debido a la interacción entre el sistema nervioso simpático y parasimpático y las ramas del sistema nervioso autónomo. Por eso yo les decía ahorita, cuando estábamos hablando de RCIU, el monitoreo fetal uno lo hace después de la semana 32 de gestación, que ya el sistema simpático y parasimpático del bebé ya está teóricamente desarrollado. Si lo hace antes de la semana 32, si lo hace antes de la semana 28, ni lo haga, eso no le va a servir para nada. Eso no va a mostrar nada. A no ser que usted quiera hacer simplemente una tocodinamometría. ¿Qué es eso? Que en vez de ponerle el Doppler, le pone solamente el toco para mirar si la señora tiene contracciones en media hora en el contexto de un síndrome de parto pretérmino antes de la semana 28 de gestación. Entre la semana 28 y la semana 31 más 9 pudiese montarle el monitoreo a ver cómo le sale, pero la manera de interpretarlo es diferente a lo que yo le voy a enseñar en este momento. Yo le voy a enseñar cómo se interpreta un monitor fetal después de la semana 32. El otro que lo vamos a aprender a interpretar en la rotación. Yo les enseño ya cuando ustedes hayan leído un poquito más del tema para que me puedan entender, o con el doctor Noreña cuando vean la clase larga, grande. Se recuerden que esto es un introductorio. Bueno, ¿qué es la variabilidad? Entonces, la variabilidad es esto. Yo aquí puedo decir, si esto es 120, esto es 130, esto es 140, yo puedo decir que la frecuencia cardíaca fetal basal de este es 130. ¿Listo? Y mire que esta frecuencia cardíaca fetal, mire que parece como los pelos de un Simpson. Ve que es como unas montañitas chiquitas, como los dientes de una sierra, para arriba y para abajo. Esa es la variabilidad. ¿Listo? Mire que acá hablamos de una variabilidad reducida. Uno sí ve como unos dientecitos como para arriba y para abajo, pero muy pequeños. Estos están como normales es que así tienen que estar, y estos ya están muy grandes, entonces esta se llama una variabilidad saltatoria. Esta es una variabilidad reducida o mínima, y esto es una variabilidad normal. ¿A qué se refiere la variabilidad? Páreme en bolas a esto. Resulta que esta rayita, este cuadrito es 100, ¿cierto? Aquí esta rayita es 100, ¿dónde está el 100? Esta rayita es 110 y esta rayita es 120. La frecuencia cardíaca fetal basal, yo ya dije acá que es 130. ¿Listo? Entonces, si yo la tuviera aquí en 100 y de aquí, de esta rayita a esta rayita, hay 10 latidos por minuto, y de 110 a 120 hay otros 10 latidos por minuto. Entonces, esta variabilidad, mire que está desde 110, 120, este es 130 esta raya, y sube pasa la de 140 y sube casi hasta 150. Entonces yo digo, bueno, la basal es 130 y mire, 130 y mire que me está subiendo casi hasta 150. Entonces yo pude, y mire que baja. Entonces yo digo, no, esta variabilidad es de más de 5 latidos por minuto. Mire que esto es 110, mire que esto es 130 y pasa a 140, casi hasta 145, porque no llega hasta el 150. Entonces es más o menos de 15 latidos por minuto esta variabilidad. O sea, estos pelitos del Simpson son de más de 15 latidos por minuto, ¿cierto? Así como cuando uno mide el electrocardiograma en tiempo también. Entonces,
Una variabilidad ausente es que la amplitud de esos pelitos del Simpson son indetectables. Entonces, en vez de que haya esta rayita que medio se ve aquí como en serruchito, hubiese una raya así, derecha, como una asistolia. Así. Sería ausente. Mínima, cuando está entre indetectable y menos, y 5 o menos latidos por minuto, que es lo que está pasando acá. Entonces, ausente, asistolia. Mínima, cuando estos pelitos del Simpson son de menos de 5, menor o igual a 5 latidos por minuto. Normal, cuando está entre 6 y 25 latidos, que en este caso, mire que yo le dije que son más o menos de 15. Entonces, está entre 6 y 25. Esto es normal. Y saltatoria o marcada cuando es más de 25. Mire que esto, 120, 130. ¿Y sube hasta dónde? 140, 150, casi hasta 160. O sea, de 130 a 160 son casi 30 latidos por minuto, la variabilidad saltatoria. ¿Listo? Entonces, la variabilidad puede ser ausente, mínima, moderada o saltatoria. Lo normal es que la frecuencia cardíaca fetal esté entre 110 y 160 y la variabilidad sea moderada. Moderada, o sea, entre 6 y 25. Entonces, ojo pues a estas dos premisas. La presencia de variabilidad moderada, lo que le habla y lo que le da es una confianza de que ese bebé tiene un equilibrio normal ácido-básico y que está tolerando el estrés fisiológico. Entonces, usted tiene un monitoreo fetal con buena variabilidad, usted se queda con una variabilidad moderada. Eso le tiene que dar a usted mucha tranquilidad. Ese bebé está bien, va en Ferrari. Listo. Cuando la variabilidad es mínima o ausente, puede ser causada por hipoxia fetal o porque le administraron a la mamá algún fármaco que le generó depresión al bebé. Lo que hablamos ahorita cuando le colocan anestésicos, propofol, midazolam, fentanil, etc. Porque son depresores del sistema nervioso central del feto. Puede generar, bueno, también a veces la variabilidad puede disminuir cuando el niño está durmiendo, ¿sí? O cuando hay algún tipo de arritmia cardíaca. Pero para eso, para mirar si tiene una arritmia cardíaca el bebé o no, pues para eso estuvo primero los controles prenatales, la ecografía de detalle anatómico para mirar que no tuviera ninguna alteración del corazoncito. Y cuando un monitoreo fetal a usted le dé categoría 2 o la variabilidad sea mínima, como una de las causas puede ser que el bebé esté durmiendo, y gran parte del día el bebé mantiene durmiendo, entonces muchas veces uno le dice a la materna, señora, vaya a darse una vueltecita, vaya cómase una chocolatina, cómase un dulcecito, ¿sí? Vaya cómase un pastel de arequipe con Coca-Cola, no, mentira, y si es diabética la termina de matar, no. Tómese una chocolatinita chiquita, vaya camine un ratico y enseguida vuelve en media hora, yo le repito el monitoreo para usted estar seguro. ¿Qué son las aceleraciones? Entonces, mírela acá. Mire que estoy en 120, en 130, yo diría, por ahí en 135 está esta frecuencia cardíaca fetal, porque tampoco está en 140 del todo, por ahí en 135. Y acá hubo una montañita, hubo una aceleración. Y mire la variabilidad es como de 12, 10, ¿sí? Como 12, 15, entonces es una buena variabilidad y esto es una aceleración. Entonces, una aceleración es como una montañita que se da sobre la línea basal. Entonces, son aumentos bruscos de la frecuencia cardíaca fetal. Vea que él venía aquí así y ¡fu! Aumentó bruscamente y vuelve y cae. Se define como una elevación de la frecuencia cardíaca fetal que ocurre en menos de 30 segundos
desde el comienzo de la aceleración hasta el pico de la misma. ¿Listo? Entonces mire que por lo general estos cuadros grandes son 1 minuto y esos cuadros pequeños son 30 segundos. Entonces si de acá a acá hay 1 minuto y este cuadro pequeño es 30 segundos, mire que desde que comenzó la aceleración hasta donde finaliza son más o menos de 30 segundos. ¿Listo? Hay algunas aceleraciones que se llaman aceleraciones prolongadas, que son hasta 2 minutos. Pero esta por lo general, desde donde comienza hasta ahí, viene que es 30 segundos y se demora otros 30 o 40 segundos en bajar. ¿Listo? Bueno, para considerarse una aceleración, el pico debe estar mayor o igual a 15 latidos por minuto y la aceleración debe durar más de 15 segundos, desde el comienzo hasta el retorno. Entonces, si yo estoy diciendo que está en 130 y subió a 160, ¿subió más de 15 latidos por minuto? Sí, claro, de 130 a 160 subió como 30, o sea que subió más de 15. Y se demoró más de 15 segundos en bajar. Claro, pues si yo estoy diciendo que de acá hay 30 segundos, listo. Entonces mire que para bajar se demoró más de 15 segundos, se demoró casi los 2 minutos, como minuto y medio. Entonces, esto es una aceleración. Aceleró más de 15 latidos por minuto, ¿sí? En aproximadamente menos de 30 segundos en el tiempo y descendió en más de 15 segundos. Listo. 15 latidos y duró más de 15 segundos. Muy bien. Las aceleraciones son tranquilizadoras ya que el feto con acidosis metabólica no produce aceleraciones rápidas de la frecuencia cardíaca. Un niño que esté con acidosis es así, muy plano, muy recto, no hace aceleraciones. Y se llama aceleración prolongada cuando dura más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Mire que en este caso, si un cuadro grande es 1 minuto y este otro cuadro grande es otro minuto, él duró con por ahí 1 minuto y medio, no duró más de 2 minutos, o sea que esto no es una aceleración prolongada. Claro, hasta ahí con la aceleración. Llevamos 3 conceptos: frecuencia cardíaca fetal, variabilidad y aceleraciones. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna inquietud hasta el momento? No, Profe, yo tengo una pregunta, Bueno, pero esta ahorita de lo de las indicaciones. Toda mamá que yo le vaya a inducir el parto, por X o Y razón, cierto que le tengo que hacer un monitoreo. total, siempre. Porque acuérdese, muchachos, que para que usted le vaya a inducir, doctora, Sí, señor. doctora inductora. Aló, Bueno, aló. ¿No me usted escucha? listo, usted le va a inducir el parto. ¿Y usted se lo va a inducir con qué? Con oxitocina. Bueno, inducir el parto con oxitocina. Bueno, se la valgo, sí. Bueno, si usted está en un hospital de primer nivel, la paciente tiene, bueno, y para usted inducirle un parto con oxitocina tiene que tener un Bishop de ¿cuánto? Favorable sería mayor de 6 o 7. No, 6 o 7, no. O 6 o 7, ¿con cuál se va a casar? Mayor de 7. De 7. Pues sí, Muy lo que bien. pasa es, sí, mayor de 7. Bueno, sí, yo se la valgo porque ahí a veces, depende de donde uno lo lea, lo va a encontrar, pero es verdad. Bueno, listo, doctora. Entonces, si usted ya le hizo un tacto, tiene un Bishop de 7 o más y le va a colocar oxitocina, efectivamente, lo ideal es que usted le haga primero un monitoreo fetal. ¿Para qué? Para que usted en el monitoreo mire cuántas contracciones tiene en 10 minutos. Porque si la señora está con 4 o 5 contracciones en 10 minutos solita, y usted le monta oxitocina, doctora, pues le va a llevar una taquicistolia. ¿Listo? Cuando usted en el hospital no tiene monitoreo fetal, entonces usted coge al monitoreo fetal humano que se llama interno y pone al interno a que le ponga la manito en la barriga a la señora durante 10 minutos y que cuente cuántas veces se le pone la barriga dura en 10 minutos. Cuando se le pone dura, cuánto tiempo dura, así dura. ¿Sí me entienden? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo dura esa dureza de la barriga? ¿Cierto? Y
qué tan dura se pone. Entonces, uno pone al interno a que mire cuántas contracciones en 10. Si la contracción es buena, regular o mala en cuestión de dureza, listo. Y que cuántos segundos se queda dura la barriga cada vez que se pone dura. Para usted poder tomar la decisión de si le va a poner la oxitocina o no. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, doctora. Bueno, vamos a hablar ahora de las desaceleraciones. Entonces, son unos, así como habían mejor dicho, para que no se empiecen a enredar, una desaceleración es igualita a una una desaceleración es lo mismo, es idéntica, es igualita a una aceleración, pero para abajo. ¿Ya? La aceleración es lo mismo, es para arriba de la línea de base y una desaceleración es para abajo de la línea de base, pero tiene los mismos criterios. Entonces, es un episodio transitorio donde se desciende la frecuencia cardíaco fetal por debajo de la línea basal. ¿Cuánto? 15 latidos por minuto y dura 15 segundos o más. Fisiopatológicamente muestran el tipo de estrés al que el feto se está exponiendo. Y las desaceleraciones las vamos a clasificar en precoces o tempranas. Ustedes las van a escuchar a diferentes colegas o especialistas. Tiene tantas desaceleraciones tempranas o precoces, desaceleraciones tardías, desaceleraciones variables o desaceleraciones prolongadas. Y ya vamos a ver cada una. Una desaceleración precoz es, mire, tengo una línea de base. Esta línea de base, ¿qué podría ser? Yo diría, si este es 120, 130 y 140, yo diría que está como en 135, ¿cierto? Porque este es 130, esto es 135, pero no está ni por arriba ni por debajo. Yo diría, tiene una línea de base de 135 y vea que en vez de hacer aceleraciones, pues hace desaceleraciones, donde la desaceleración tiene más de 15 latidos por minuto y vuelve a su línea de base en menos de 2 minutos. Entonces, esto es una desaceleración. ¿Listo? ¿Y por qué es una desaceleración temprana o precoz? Porque el pico de la desaceleración coincide perfectamente con el pico de la contracción. Entonces, mire que aquí está la contracción en su pico máximo y aquí está la desaceleración. Si usted baja una línea es perfecta. Esta desaceleración concuerda perfectamente con esta contracción y esta desaceleración concuerda perfectamente con esta contracción. Entonces es simétrica con la contracción. Eso es una desaceleración temprana o precoz. Ya en palabras técnicas, entonces uno dice, el nadir de la desaceleración, o sea, el pico de la desaceleración, el nadir, tiene lugar al mismo tiempo que el acme de la contracción. O sea, el pico de la contracción se llama acme y el pico de la desaceleración se llama nadir. El nadir y el acme son como un espejo, idéntico. En la mayoría de los casos, ese comienzo del nadir y la recuperación de la desaceleración coinciden con el comienzo del acme y el fin de la contracción. Mire que cuando esta comenzó, esta también comenzó, y cuando esta finalizó, esta también finalizó, por lo general. Estas desaceleraciones son benignas y por lo general no producen una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, lo suficiente para modificar el gasto cardíaco. Entonces ahorita vamos a ver en los criterios para determinar si es categoría 1, 2 o 3. En la categoría 1, que es un monitoreo fetal totalmente normal, usted puede encontrar puede no haber desaceleraciones o haber desaceleraciones tempranas. Listo. Ya otro cuento es que sean tempranas recurrentes por mucho rato. Ya usted, bueno, ya eso más en la práctica lo va viendo uno, que
que empieza uno como a tomar decisiones. Pero en este momento simplemente sepan que una desaceleración precoz es la punta de la desaceleración se encuentra perfectamente con la punta de la aceleración. Y ya, ¿listo? Muy bien. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Listo. Muy bien. Esa es la desaceleración temprana. Desaceleración tardía. Lo mismo, pero la punta de la desaceleración se da después de terminada la contracción. Es decir, el nadir de la desaceleración se presenta después del acme de la contracción. En la mayoría de los casos, estas desaceleraciones tardías que se dan después de la contracción son causadas por insuficiencia uteroplacentaria. Es decir, hay una incapacidad materna para entregar oxígeno a la placenta. ¿Hay alguna parte del sistema de irrigación sanguínea, desde el corazón de la mamá, pasando por la aorta, por las venas, arterias ilíacas, que después llegan a las arterias uterinas, que después llegan a la placenta? En alguna parte se está presentando una obstrucción y el oxígeno no está llegando adecuadamente. O hay una incapacidad de la placenta para entregar oxígeno al feto. Entre la sangre que le está llegando a la placenta, cuando la placenta se la va a mandar a través del cordón umbilical al bebé, no le está llegando al bebé. O hay un nudo de cordón, o hay un prolapso de cordón, o hay una vasa previa, o qué sé yo. Pero hay algo que no está permitiendo que ese oxígeno le llegue al feto. Entonces se presenta una desaceleración tardía. Eso es un estado fetal no tranquilizador. Las desaceleraciones variables. Las desaceleraciones variables duran menos de 2 minutos, eso es característico, y no tienen que ver con la contracción. Es decir, usted ve el monitoreo de 30 minutos y las desaceleraciones variables. Esta desaceleración fue igualita a la contracción, pero ya la próxima desaceleración está antes de la próxima contracción y la otra desaceleración está después de la próxima contracción. Es decir, la relación, mire que las tempranas hay una relación directa, o sea, cada vez que hay una desaceleración hay una contracción. Las tardías siempre se da la desaceleración después de la contracción. Las variables se presenta la desaceleración antes, durante o después de la contracción. O sea, no hay una relación entre las desaceleraciones y las contracciones. Estas son causadas porque hay una compresión del cordón umbilical. Se tiene que evaluar si hay un prolapso de cordón o decirle a la mamá que cambie de posición. De pronto la mamá hace mucho rato está en supino o en decúbito lateral derecho o izquierdo y de pronto el bebé se acomodó y con la cabecita del bebé o con el cuerpo está aprisionando el cordón contra la pelvis o contra el mismo abdomen. Entonces, ¿usted qué le dice a la mamá? Mamá, venga, hágame un favor. Gírese para el otro lado, gírese, si está del cúbito lateral izquierdo, colóquese de cúbito lateral derecho. Si estaba supina, que la idea es que no esté supina en trabajo de parto, porque puede hacer un síndrome aortocava, que eso ya después lo van a leer, que se cambie de posición, ¿sí me entiende? Y haga un tacto vaginal cada vez que usted, porque esto también es un estado fetal no tranquilizador. Entonces usted haga un tacto vaginal porque de pronto hizo un prolapso de cordón o en este momento hizo una ruptura de membranas y le hizo un prolapso de cordón. Y están las desaceleraciones prolongadas. Estas sí que dan mucho susto. ¿Por qué? Porque entonces venía la frecuencia cardíaca fetal basal, hizo la desaceleración
y se quedó por acá en 60 latidos por minuto y eso no sube y no sube y no sube. Y usted, ay, cesárea, cesárea, se me va a morir de bebé. Y después vuelve y coge. Esto le hacía pasar muchos sustos a uno. Esto, ¿sabe cuándo se ve mucho, muchachos? Cuando a la mamá le ponen la analgesia epidural. Le ponen analgesia epidural y aunque los anestesiólogos dicen y se hacen matar porque eso no genera ninguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal, esto es muy común. O sea, esto yo lo veo todos los días que estoy en quirófano. Le ponen la epidural y usted empieza a mirar ese monitoreo porque la paciente yo la tengo monitorizada en todo momento y hacen esta desaceleración prolongada, que es una desaceleración de más de 15 latidos en menos de 30 segundos, pero que no me dura menos de 2 minutos, sino que dura de 2 a 10 minutos y por aquí vuelve y coge. Entonces, eso es una desaceleración prolongada. ¿Por qué puede pasar esa desaceleración prolongada? Obviamente yo ahí mismo me pongo 4 ojos, ¿cierto? Ya uno se calma un poquito porque uno ha visto que eso vuelve y recupera, uno de pronto le hidrata, le coloca el cúbito lateral izquierdo, etcétera, pero si ya está demorando más de los 10 minutos, ahí mismo usted programa esa paciente para quirófano. Y si a ustedes les pasa en el pueblo, mijos, hidrátela, colóquela de cúbito y si sigue así, mija, arranque en traslado primario. ¿Por qué se puede dar una desaceleración prolongada? Porque le acabaron de hacer un tacto vaginal, una exploración del cuello uterino, porque hay una hiperactividad uterina, porque hay una circular del cordón, porque hay una hipotensión supina o aorto cava, por la analgesia epidural, raquidia o paracervical, vea que sí, por hipoxia materna, por nudos o prolapso de cordón y por convulsiones maternas. De todas maneras, cada vez que esto pasa, pues imagínese, usted tiene que inmediatamente hacer tacto vaginal y evaluar por qué, y si no es el caso, correr. Las desaceleraciones se definen como recurrentes si esas desaceleraciones ocurren en más del 50% de las contracciones uterinas en una ventana de 20 minutos. Entonces, si en 20 minutos hay 10 contracciones y en más de 5 contracciones coincide con desaceleraciones, entonces usted dice, son desaceleraciones recurrentes. Pueden ser recurrentes tempranas, recurrentes variables, recurrentes tardías. Y son intermitentes cuando son menos del 50% de las contracciones uterinas. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok. El patrón sinusoidal es que, mire, o sea, esto no es variabilidad. Mire que la variabilidad son pelitos del Simpson, muy pegadas, muy pegadas, muy pegadas. Esto es como si fueran los dientes, ni siquiera dientecitos de sierra. Mire que estos son los dientes de un serrucho, como ondas, como ondulación. Por eso se llama patrón sinusoidal. Mire que son líneas sin variabilidad, o sea, son líneas son líneas seguidas que no tienen variabilidad y son como los dientes de un serrucho. Esto, cuando ustedes vean esto es un patrón de muerte inminente en ese bebé. Ese bebé se les va a morir. Listo. Mire que es un patrón como liso y en dientes de serrucho. Por lo general, este bebé tiene una anemia fetal grave, puede ser por una isoinmunización, puede tener una hemorragia fetomaterna, puede ser que le colocaron medicamentos opiáceos, pilas con las dosis de tramadol, de morfina, de meperidina para quitarle el dolor a esa materna, y si la dosis es muy alta, atraviesa la barrera placentaria. El bebé lo más posible es que tenga un sufrimiento fetal agudo, que ya sabemos que se llama estado fetal no tranquilizador. Puede que tenga el bebé una infección, una amnionitis, o hay una oclusión del cordón umbilical por un nudo verdadero o por un prolapso de cordón, y puede ser por hipoxia severa o acidosis metabólica. En conclusión, si usted ve un patrón sinusoidal, apréndaselo de memoria, ese bebé está en extrema gravedad. O sea, el riesgo de que se muera es altísimo. Este bebé hay que sacarlo para allá.
cesárea emergente. No urgente ni siquiera, emergente. Después van a buscar en Google qué es cesárea urgente y qué es cesárea emergente. Eso les va a servir para la BP. Bueno, ahora, después de que ya usted sabe, ya yo le dije que para interpretar un monitoreo fetal usted tenía que tener la frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones, las desaceleraciones y las contracciones. Entonces, para usted interpretar adecuadamente esos patrones, usted tiene que tener claro que la variabilidad moderada predice fiablemente la ausencia de acidemia fetal. O sea, eso le da una buena variabilidad moderada, pues, le da predice fiablemente ausencia de acidemia fetal. Bueno, la variabilidad mínima o ausente, solita, no predice fiablemente hipoxemia fetal o acidemia metabólica. Es decir, si usted ve variabilidad moderada, usted está tranquilo, ese niño va en Ferrari. Pero si la variabilidad es mínima o ausente, por sí sola, eso no dice que ese bebé esté mal. Listo, ya usted ahorita, yo le digo qué va a hacer. La variabilidad marcada, o sea, que la variabilidad es más de 25 latidos por minuto, sola, realmente no está claro eso qué significa. Entonces, pues realmente tampoco se preocupen, o sea, si tiene una variabilidad saltatoria, pues digamos que hasta el momento no se sabe si es bueno o es malo. Listo, ni es bueno ni es malo. Miren a ver, sigan evaluando, aunque no es la moderada que la normal, pues siga evaluando y en 10 minuticos vuelve y échele ojo a ese monitoreo y mire a ver si ya disminuyó o no, o si no, ya enseguida le digo qué va a hacer. La presencia de aceleraciones predice fiablemente la ausencia de acidemia metabólica fetal. Es decir, si usted en un monitoreo fetal ve aceleraciones, ¿cierto? Y ve variabilidad moderada, ese niño está en Ferrari, va súper bien, quédese tranquilo, tiene muy buena sensibilidad. Más del 90% de que ese bebé está súper bien y no se le va a enchuquizar, por lo menos en las próximas horas. Por el contrario, si en el monitoreo fetal usted no encuentra aceleraciones, no necesariamente es que el bebé tenga acidemia fetal. Usted mira, no, ese monitoreo está como plano, pero tiene variabilidad, pues no tiene aceleraciones, pero tiene una variabilidad moderada. Quédese tranquilo, ¿cierto? O sea, si tiene aceleraciones y variabilidad moderada, bacanísimo, ese bebé está súper bien. Pero si no tiene aceleraciones, tampoco quiere decir que el bebé esté mal. Toda desaceleración clínicamente significativa, es decir, variable, tardía o prolongada, porque recuerden que las desaceleraciones tempranas no son clínicamente significativas. Entonces, toda desaceleración clínicamente significativa, variable, tardía o prolongada, refleja una interrupción de la transferencia de oxígeno desde el entorno, o sea, desde la placenta o desde la mamá al feto, en uno o en más puntos. La variabilidad moderada o las aceleraciones predicen fiablemente la ausencia de una acidemia fetal metabólica en el momento de la observación. Y la interrupción aguda del oxígeno fetal intraparto no produce de inmediato una lesión neurológica ni parálisis cerebral. Siempre y cuando primero tiene que haber una acidemia metabólica fetal significativa. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que ustedes están juiciosos, haciendo el monitoreo, si no tienen, bueno, y igual entró a trabajo de parto, usted le hace un monitoreo fetal y usted pues no le va a poner a correr el papel durante las 8 o 10 o 12 horas que pueda durar un trabajo de parto, porque quiebra el hospital. Usted le hace un monitoreo fetal de 30 minutos inicial, ve que el bebé está bien, y luego, si la mamá no tiene ningún factor de riesgo raro, entonces usted le sigue haciendo fetocardias cada media hora para mirar que está entre 110 y 160, y por allá a las 2 o 3 horitas vuelve y le hace otro monitoreo fetal de media horita, y así, ¿sí me entiende? Pero ¿qué quiere decir eso? Que
para que un niño le dé parálisis cerebral, quiere decir que ese monitoreo venía cantándole categoría 2 o categoría 3 hace mucho rato, hace muchas horas. Y si pasaron muchas horas y usted no le hizo ni siquiera una frecuencia cardíaca fetal para mirar si estaba haciendo taquicardia o bradicardia, está en la olla. Entonces, en maternidad, lo más importante es el acompañamiento a esa materna, estar pendiente de ella, estar evaluándola constantemente para que no vaya a tener un fiasco. Y usted va a categorizar ese monitoreo. Después de que usted lo analice, usted dice, es un categoría 1, categoría 2 o categoría 3, de acuerdo a la ACOG. Porque si usted, hay otras categorizaciones según la FIGO y hay otras categorizaciones según el Royal College, pero las que más manejamos aquí en la Escuela de Ginecobstetricia de Antioquia son las de la ACOG, categoría 1, 2 y 3. Entonces, si usted tiene un monitoreo categoría 1, el daño fetal es 0. Tiene muy buena sensibilidad. Si es esta categoría 1, usted dice, no, el riesgo de que este bebé se me chuquice es muy bajito. Si le da categoría 2, entre un 10 y un 30% se le puede complicar ese bebé. Y si le da categoría 3, más del 50% tiene posibilidades de que ese bebé se le va a complicar con una hipoxia fetal y le va a dar una, o le van a hacer deprimido, o se le va a morir, o le va a dar una parálisis cerebral por hipoxia cerebral. Entonces, para que se lo aprendan, categoría 1 verde, como un semáforo, categoría 2 amarillo y categoría 3 rojo. ¿Listo? Usted se va a aprender de memoria. Esto no tiene negociación, ¿cierto? Bueno, yo no soy muy amante de la memoria, pero, bueno, y ustedes están, no, pues de memoria no. Tómele una foto al verde y tómele una foto al rojo. ¿Listo? Categoría 3 y categoría 1. Uno, pues, ya uno se las aprende porque uno todos los días está viendo esto. Uno ya sabe que es categoría 1 y que es categoría 3. Las categorías 2 no se las aprende ni Mandrake porque son como 30 y punta. Son como 20 cosas. Eso no lo aprende nadie. Entonces uno sabe que si no está en categoría 1 ni en categoría 3, es categoría 2. ¿Listo? Categoría 1. Frecuencia cardíaca basal entre 110 y 160. La variabilidad es moderada. Las desaceleraciones, no hay desaceleraciones ni tardías ni variables. Pueden haber desaceleraciones, pueden haber o no desaceleraciones. Y si hay desaceleraciones, son tempranas. Pueden o no haber aceleraciones. Listo. O sea, pueden haber aceleraciones, bien, y si no las hay, no hay problema. Es categoría 1. Y esta paciente no requiere ninguna acción, nada, va súper bien. Categoría 3. Hay ausencia de variabilidad, o sea que usted ve la línea de base en asistolia, es una raya derecha. Cuando usted vea en asistolia una raya derecha, usted va y busca lo siguiente. Si hay desaceleraciones tardías recurrentes, si hay desaceleraciones variables recurrentes, recurrentes que estén en más del 50% de las contracciones. Si usted ve una ausencia de variabilidad y hay bradicardia, o sea, menor de 110, o hay un patrón sinusoidal, eso es un categoría 3. Requiere una evaluación rápida y una reanimación fetal. El parto tiene que ser inminente si no se normaliza el monitoreo con medidas de reanimación fetal. ¿Qué es reanimación fetal o qué es reanimación in útero? Reanimación in útero es que si el monitoreo a usted, bueno, y todo lo que no esté en 3 o en 1 es categoría 2. Si usted tiene una categoría 2, haga reanimación in útero. Y si es categoría 3, haga reanimación in útero y mi hijito ya mientras la están reanimando, ya la están pasando a la sala del quirófano para hacerle una cesárea emergente. ¿Listo? ¿Qué es reanimación in útero? Usted la coloca de cúbito lateral izquierdo. Hidrata a la paciente. Puede ser con 1000 de Harman.
No utilicen solución salina. Harman. Dependiendo de donde usted lo lea, las guías le van a decir que coloque reanimación por metas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le coloque un bolo de 300 de Harman, tómele los signos vitales, mire el monitoreo, si no mejora póngale otros 300 y si no mejora póngale otros 300. ¿Listo? Máxime si esa paciente es preclántica, porque acuérdese que en preeclampsia hay que ser muy mesurados con los líquidos, pero si la paciente no es preclántica, no es diabética, no tiene edema de pulmón, métale de una vez 1000 de líquidos, sin miedo, tan, cuito lateral izquierdo, 1000 de líquidos a chorro, y párele la oxitocina, si es que tiene oxitocina, páresela, todos los oxitóxicos, quíteselos, y colóquele oxígeno por máscara de no reinhalación. Eso es reanimación inútero. Cúbito lateral izquierdo, hidratación, suspensión de oxitocina y oxígeno por máscara de no reinhalación. ¿Correcto? ¿Entendieron hasta el momento? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Muchas gracias, muchachos. Ya son todos unos tesos en monitoreo fetal. Muchachos, esto hay que leerlo. Yo les mando los documenticos con Víctor. Si Dios quiere, yo creo que hoy por la noche le mando todo eso a Víctor. Víctor, escribime. Sí, mándame al WhatsApp, mándame tu correo electrónico para yo enviarte los artículos que se tienen que leer para cada uno de los temas. Imagínense, ni siquiera los pongo a que los busquen. No, yo sí soy muy madre a lo bien. Listo, profe. Una teta de chocolate y otra de leche. A lo bien. Eso es que así tienen que ser los docentes. Sí, así claro. uno les coge amor. No. Pero aquí no. Eso hace que uno quiera estudiar. Sí, será. Obvio. Hay docentes a los que uno dice, qué pereza, y hay otros que uno dice, pare ya la grabación. Estudiar. Voy, es que